Ahora sí, chicos, bueno, ya estamos con la grabación de nuestra clase. Bueno, chicos, qué bueno verlos a todos ustedes, ya nuestra última clase de haber culminado su curso de lo que es estimulación temprana. Así que vamos a compartir pantalla, ¿ya? De nuestro último tema, un tema que es muy importante que se conozca, ¿sí? Muchos centros de estimulación quizás no lo tienen, digamos, que muy de la vanguardia, ¿no? No lo practican, por así decirlo, ¿no? Pero evidentemente este punto que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Vamos a poder verlo a grosso modo, ¿no? Y tener un pequeño conocimiento sobre lo que nosotros estamos teniendo ahorita este tema en particular, ¿sí? Y lo que son los puntos ya administrativos referente a certificados y notas de exámenes, esto lo pueden ver de manera interna ya con la señorita coordinadora, ¿sí, chicos? Así que ahorita nosotros vamos a tratar ya de ver nuestro último tema, un tema que es muy redundante, es muy importante y que se debe de saber, se debe de comprender dentro de lo que es la estimulación temprana. Como yo les había mencionado, dentro de la estimulación temprana nosotros tenemos muchos puntos a tratar, muchos puntos que van orientados a la parte educativa, a la parte psicológica, la parte de terapia física también. Entonces, en este rubro de la estimulación temprana aplica todas esas áreas. ¿Y por qué razón MIS aplica esas áreas? Porque definitivamente en esas áreas nosotros vamos a poder eh, interactuar con el niño, atenderlo de forma anticipada y también poder ayudarlo a que pueda eh, surgir o poder desarrollar esas habilidades, esas destrezas que nuestros niños tienen desde muy temprana edad, ¿sí? Muchos de ustedes dirán, Miss, ¿pero qué es el método Doman? ¿Por qué razón se le llama método Doman? Bueno, vamos a seguir con nuestro próximo PPT. ¿Me confirman, por favor, si logran ver bien el PPT, por favor, con un dedito arriba, por favor? ¿Me confirman si lo logran ver? Para que nosotros podamos continuar. Muchas gracias, Julia, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, este método se utiliza desde hace muchísimos años, chicos, desde hace muchísimos años. Es mayormente la aplicación de ciertas técnicas de aprendizaje. Se dice que los niños son capaces de aprender cualquier cosa, pero para que puedan aprender todo este tipo de cosas que son tan importantes, el proceso debe realizarse de manera adecuada y sobre todo de manera divertida. ¿Por qué razón de manera divertida? Porque los niños tienden a aburrirse. Entonces, nosotros tenemos que tratar de enseñarles el famoso método aprendo jugando, pero para esto tenemos que aplicar ciertos métodos que pueden ser muy importantes o que podemos nosotros realizar con nuestros niños, ¿no? En el aula o en el centro de estimulación, según lo que el niño requiera. No todo va a ir de acuerdo a lo que el papito o la mamita decida o se les pueda realizar a los niños dependiendo de lo que requieran. La finalidad de este método es elevar el nivel de las habilidades del niño en todos los niveles, en el aspecto intelectual, físico y social. Va a proporcionar a los papás y a los educadores herramientas necesarias para poder incrementar la inteligencia de su bebé a través de las diferentes disciplinas. ¿Cuáles son las diferentes disciplinas? La lectura, las matemáticas, aprendizaje de idiomas, la música y el conocimiento del entorno, de su espacio. Básicamente este método va muy orientado a lo que son también las inteligencias múltiples, va muy orientado también a lo que va de la mano con el tema de las emociones. Entonces, ustedes saben ya a este punto que un niño puede aprender de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero este método es un método mayormente conocido para poder ayudar a que el niño reconozca las palabras y pueda conocer o podamos estimular la parte del habla, la parte del lenguaje y la parte de la lectura. Entonces, en este método realmente podemos trabajar diferentes disciplinas, pero mayormente vamos a ir orientadas a ese punto. El niño va a empezar a conocer ciertos objetos, ciertas palabras, ciertos animales, ciertos colores, a través de un método que es muy conocido desde hace muchos años, ¿no? Que es el método Doman. Y mediante este método, los niños van a poder desarrollar esa habilidad, van a poder desarrollar, digamos, ese aprendizaje que necesitan
para poder llegar a lo que ellos necesitan realmente, que es aprender y ser más autónomos y más independientes, ¿sí? Pero, Miss, ¿qué es este método y por qué es tan importante, no? ¿Por qué es tan importante? Bueno, el método Doman surge en Estados Unidos, de la mano de un médico fisioterapista, perdón, llamado Glenn Doman. Él trabajaba con niños que tenían lesiones cerebrales. Entonces, de su experiencia en este campo es que comienza a desarrollar una forma peculiar de estimular a sus pacientes. Desde trazos en los centros de educación infantil, ¿no? Vamos a ir nosotros contándole un poco de cómo podemos aplicar estos métodos en los más pequeños. Entonces, la idea de poder aplicar este método es saber también en qué consiste la fórmula de Glenn-Doman. Entonces, para que nosotros podamos conocer este método, ¿ya? Vamos a poner un pequeño videito que nos va a ayudar a nosotros a poder complementar este tema que es tan interesante, es tan importante que nosotros podamos conocer. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que este método puede ser aplicable desde los 0 meses. O sea, nosotros dentro del área de estimulación temprana, ¿no? Podemos estimular a nuestros niños desde los 0 meses hasta los 7 años. ¿Y por qué razón niños tan pequeñitos? Porque mientras el niño sea más pequeño, va a tener la habilidad de poder generar un mayor circuito de neuronas en su cabecita y se va a sentir más impulsado de generar aprendizajes nuevos, porque recordemos que está en toda esa temporada de exploración, de descubrimiento, de aprendizaje. Entonces es ahí donde nosotros vamos a poder, de alguna u otra manera, ¿no? Ayudar a nuestros niños a que vayan desarrollando de manera adecuada, ¿no? Este tipo de aprendizaje. Además de eso, tenemos que nosotros tomar en cuenta que los niños aprenden con mucha rapidez una cantidad de cosas. Entonces, si nosotros pudiéramos de repente darles esa oportunidad que ellos puedan evolucionar poco a poco, ¿no? Con todo este tipo de métodos que ya hemos visto, pues definitivamente nuestros niños adoptarían diferentes habilidades en las cuales ellos serían pues más completos y podrían sentirse más, digamos, más seguros de lo que saben y de lo que pueden hacer. Ahora, siempre es bueno que recordemos que todo este tipo de métodos van a ir de la mano, ¿ya? Con el aspecto emocional, el aspecto psicológico y el aspecto de las inteligencias múltiples. Vamos a tener que observar mucho, porque recordemos que si nosotros podemos observar a nuestros niños de manera detallada, vamos a poder lograr con ellos muchas cosas más, ¿sí? Vamos a ver ahora el pequeño videíto que les he preparado para ustedes. Bueno, un video que es muy importante, es muy completito. Vamos a poder ver un tema general de este método y cómo trabaja este método. Y luego de eso vamos a seguir con nuestro tema del día de hoy y vamos a poder comprender por qué razón o cómo se da este método y qué tan importante es. Y ahí es donde nosotros vamos a interactuar luego de este punto, ¿no? Y vamos a poder responder según lo que nosotros vayamos entendiendo en el proceso, ¿sí? Me avisan por favor si lo logran escuchar, ¿sí? Para este canal. El día de hoy vamos a hablar acerca del método Doman, quién lo creó, cuáles son sus características, cómo se aplica, a quién se dirige y principalmente cuáles son las ventajas y los beneficios de aplicar este método para desarrollar el proceso de lectura en los niños. Antes de iniciar con este video, los invito a que dejen su like, que dejen su comentario y lo más importante es que se suscriban a Pedagogía MX. Y ahora sí, vamos a hablar acerca del método Doman. El médico estadounidense Glenn Doman es uno de los autores que hablan acerca del proceso de lectura en los niños. Asegura que desde una edad muy temprana se puede aprender a leer, ya que es una actividad que forma parte de comprender el lenguaje que los rodea. En un principio, el Dr. Doman pretendía que los niños con discapacidades mentales y físicas pudieran tener un desarrollo igual o por lo menos muy similar a uno completamente sano, ya que sus investigaciones se centraron en pequeños que tenían parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo, etc.
Es un método de estimulación temprana que emplea el término bits de inteligencia, que básicamente son estímulos visuales, auditivos y de textura con el fin de que los sentidos puedan procesarlos e interpretarlos. Este método consiste en mostrar al niño una serie de tarjetas con palabras que corresponden a una categoría específica para que pueda relacionarlas entre sí. Posteriormente se van añadiendo palabras de categorías diferentes. Estas pueden ser colores, partes del cuerpo, animales, frutas, juguetes, etc. El material a utilizar será un conjunto de tarjetas con las siguientes características. Todas deben ser rectangulares, color blanco. El tamaño recomendable es de 15 centímetros de alto por 40 centímetros de largo. El tipo de letra puede ser impreso o escrito a mano. Debe ser color rojo, con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Los niños, especialmente de los 0 a los 7 años de edad, aprenden muchísimas cosas de su contexto a un ritmo muy acelerado, por lo que se recomienda tener disponibles varias tarjetas antes de iniciar el método, ya que el proceso de lectura y el habla se vuelve más rápido, ya que pasan de lo fácil a lo difícil en un periodo relativamente corto. Es aplicable en niños que van de los 0 a los 7 años de edad, aunque se recomienda iniciar el proceso a los 2 años. Utiliza material de apoyo, lo que facilita la comprensión de palabras. Requiere que el docente o padre de familia esté motivado, ya que dicha actitud se le transmitirá al niño. Utiliza palabras de diferentes categorías que se relacionan con la vida cotidiana del pequeño. No es necesario dedicarle demasiado tiempo a esta actividad, ya que puede tornarse repetitiva, pero con unos 10 minutos de duración más o menos es suficiente. ¿Tienes uno o más hijos entre 8 y 14 años? ¿Te gustaría que aprendan inglés este año? Esta información te puede interesar. Para aplicar de forma correcta el método Doman hay que hacerlo por etapas. Se deben establecer categorías de palabras que se relacionen con la vida cotidiana del niño. Por ejemplo, animales, frutas, nombres, objetos, familiares, tamaños, colores, entre otros. Posteriormente, se realizan tarjetas con palabras de cada una de estas categorías. No hay un número exacto, pero entre más palabras, mejor. En la parte trasera de la tarjeta también se anotará la palabra para que el docente o padre de familia pueda leerla. Una vez teniendo las tarjetas, lo siguiente es encontrar un lugar libre de estímulos y distracciones para que tanto el docente como el niño puedan concentrarse en la actividad. En el día 1 hay que mostrar 10 tarjetas con palabras de una sola categoría. El docente o padre de familia debe leerlas un poco lento pero fuerte para que el niño, por medio de la vista y el oído, pueda relacionar lo que ve con lo que oye y así ir descifrando el sonido de cada letra para después comprender la estructura de la palabra. En el día 2 se utilizan la mitad de palabras que se trabajaron el día anterior, solamente las más significativas, pero además se añaden 10 tarjetas nuevas de otra categoría, prestándole más atención a estas últimas. Todo este proceso se va a repetir por 5 sesiones. Cada día se agregará una categoría nueva, pero se irán quitando 5 palabras de las categorías anteriores. Evidentemente, la quinta sesión ya no durará 10 minutos, tal vez será lo doble, pero siempre hay que motivar al niño para que tenga interés y no se aburra. Cada que se lean las palabras, tienen que estar organizadas por categorías, lo que significa que no deben mezclarse unas con las otras. Hay que asegurarse que en las primeras 5 sesiones deben dominarse las palabras de cada categoría. Pero en caso de que no, se puede repetir este proceso siempre y cuando el niño aún tenga interés en la actividad. Por mucho esta primera etapa debe durar aproximadamente unos 7 días. En la siguiente etapa hay que unir 2 palabras de diferentes categorías, pero estas deben tener sentido. Por ejemplo, tiburón blanco, abuelo Adán, manzana roja, silla grande, etc.
Dichas combinaciones de palabras tienen que estar ya preparadas por el docente o padre de familia. Las sesiones de la segunda fase deben durar 10 minutos por un tiempo de 5 días. En la tercera fase hay que realizar oraciones cortas. Para ello se deben añadir tarjetas con verbos que el niño conozca para que al unirse con las otras palabras puedan darle un significado. Aquí ya se utilizan conectores para unir las palabras con los verbos que se añaden. Por ejemplo, la lámpara brilla, papá está comiendo, el perro ladra, entre otras. Hay que considerar que para la aplicación de este método no se deben mostrar dos palabras seguidas que empiecen con la misma letra, como perro y pato o azul y amarillo. Además, Glenn Doman mencionaba que el docente debe determinar la actividad antes de que el alumno se aburra y la termine por falta de interés. Algunos expertos sugieren la lectura de cuentos con palabras que se trabajaron en este método, pero no siempre es recomendable, ya que esto implica una sobrecarga de información, aunque también va a depender del avance que tenga el niño. Es un método de estimulación temprana que ayuda en el proceso de lectura en los niños, tengan o no discapacidades mentales. Fortalece el vínculo socioafectivo entre padres e hijos o docentes y alumnos. El niño demostrará el avance que va teniendo en función de su ritmo de aprendizaje, lo que se convierte en un proceso personalizado. El material didáctico que se utiliza es bastante sencillo y económico. Favorece la atención, el lenguaje oral, la visualización de objetos, estimula los sentidos y desarrolla la memorización. Y hasta aquí vamos a dejar el video del método Doman. Espero que les haya gustado, que hayan comprendido quién lo fundó. Bueno, chicos, como hemos podido ver en este pequeño video introductorio sobre el método Doman, hemos podido también observar cómo se trabaja este método. Este método es muy usado, pero en muy pocas escuelas, en muy pocas instituciones lo usan. Y también lo usan en muy pocas instituciones porque quizás no pueden aplicar este método, que son métodos que aplican en otras instituciones a nivel internacional, ¿no? Y que nosotros somos muy pegados pues a la currícula, ¿no? A lo que institucionalmente se maneja según nuestra currícula nacional, ¿no? Pero nosotros, como instituciones dedicadas a la estimulación, sí podemos aplicar estos métodos. ¿Por qué podemos aplicarlo, Miss? Porque recordemos que este método va a estimular la atención, la memoria en el niño, la lectura y sobre todo la determinación. Cuando ellos hablan que se establece este método por medio de categorías, es porque nosotros tenemos que dividir, o mejor dicho, reconocer, y vamos a trabajar primero con animales, luego con colores, luego con objetos, luego con sentimientos, ¿no? O emociones, perdón. Entonces, en este proceso, nosotros vamos a ir dándole a conocer a nuestros niños cómo vamos a empezar con esta atención. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué tiene que ser con este color rojo, Miss? Porque el rojo es un color que se determina mucho en la primera infancia, que es muy llamativo para los niños, para los bebés de meses inclusive. Por esa razón, cuando a veces uno lleva a sus niños al control del niño sano o a que sean estimulados, por ejemplo, en las postas, hospitales, lo primero que te dicen, ¿no? Juega con una cintita roja y a ver que siga el color rojo de lado a lado al bebé. Entonces, ¿por qué razón ustedes creen que hacen ese tipo de observación? ¿O por qué razón creen que consideran utilizar este tipo de color? A ver, ¿quién de ustedes desea participar? ¿Por qué consideran importante el color rojo? No solamente en este método, sino en la mayoría de métodos consideran el color rojo porque es muy llamativo para el bebé. El bebé se siente muy estimulado al ver ese color. Entonces, en este método, cuando se utiliza este color, va a ayudar a que el niño automáticamente tenga la atención debida solamente a lo que nosotros le mostramos. Y tenemos que también darles un espacio en el cual el niño pueda generar esa atención que necesita para que pueda ser estimulado él mismo, ¿no? Y también con lo que nosotros le brindamos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que este método no es un método de ahora. Este es un método que lleva muchísimos años.
Y este método fue descubierto, ¿no? De una forma en el cual el médico Glenn Doman, ¿no? Cuando trataba a niños que tenían ciertas discapacidades o ciertas inconvenientes de salud, se dio cuenta que les resultaba y le resultaba muy, muy positivamente. Entonces, si había una interacción positiva de los niños, entonces quería decir que los niños en su totalidad pues se sentían bien y no tenían estos problemas cerebrales, ¿no? Quería decir entonces que si él lo aplicaba en niños que no tenían ningún tipo de inconveniente, los niños también podían acceder a ese tipo de método, de aplicación, y los niños podrían comprender mucho más. Y así fue. Es por eso que se estimuló una gran cantidad de niños con este método y dio un resultado pues muy abismal, un resultado que no se esperaba tener. Es por esa razón que este método es uno de los métodos más controversiales a nivel mundial y más conocidos también. Sin embargo, va a depender mucho de cómo lo implementes, ¿no? Por ejemplo, en este pequeño videito yo les mostraba el video porque es una forma de enseñarles cómo deberían hacerlo y qué tipo de categoría deben considerar primero. Como se dice, ustedes pueden empezar desde los 0 meses hasta los 7 años, pero sin embargo, en ese proceso, se recomienda que se empiece desde los 2 años, ¿no? Pero para esto, ustedes pueden intentarlo de repente con sus niños, en sus centros de estimulación, de repente con sus hijitos en casa, y vamos a ver qué tipo de resultados ustedes mismos pueden ponerse digamos, en práctica este tipo de método para saber qué tan importante viene a ser para el desarrollo de nuestros niños con este método, ¿sí? Vamos ahora a compartir nuestro PPT para poder seguir con lo que estamos tocando, ¿no? El día de hoy. Definitivamente este método es un método que es muy importante. Es un método que viene a cambiar muchas cosas, ¿no? Viene a cambiar muchas formas de lo que normalmente nosotros conocemos. ¿Y por qué razón es tan importante? ¿Por qué razón cambia tanta perspectiva de las cosas? Porque es una fórmula de categorías que se van a realizar para poder estimular a nuestros niños, no solamente en la lectoescritura, sino también en la habilidad de la memoria, de la atención, en la habilidad de la visualización. Entonces, acá hay una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿En qué consiste la fórmula de Glenn Doman? Se dan cuenta de que además de que los niños, cuando son pequeños, aprenden con gran rapidez una inmensa cantidad de cosas, si pudiéramos nosotros compararla con lo que adquirimos posteriormente en otros momentos evolutivos, es significativamente mayor. Así que en los 6 primeros años de vida, un niño aprende a hablar, a comunicarse, a caminar, a saltar, a correr, a tragar, a masticar y también a percibir todo lo que hay en su entorno de forma inmediata y lo puede interpretar. Y no solamente eso, sino una infinidad de cosas más. Entonces, con el único objetivo de poder sobrevivir. Los niños aprenden aprenden a sobrevivir con todo lo que van observando a su alrededor y ellos mismos se logran estimular para poder seguir. Ustedes dirán, pero ¿cómo un niño puede aprender a sobrevivir? Claro que sí. Mira, acá hay un claro ejemplo. Cuando tú tienes un bebé pequeño y ese niño tiene hambre, ese niño llora. Y llora porque se genera su propio estímulo de poder avisar de que tiene la sensación de hambre. ¿Sí? No lo puede hablar, evidentemente, pero sí puede demostrarlo. Otra forma también de poder comprender eso es, por ejemplo, ¿no? Cuando hay casos en los cuales tenemos niños que están en situación de abandono, que ha habido últimamente casos en los cuales lo dejan pues, ¿no? En lugares, ¿no? Estos niños sobreviven 2, 3 días. A veces no se sabe cómo lo hacen, pero sí, el mismo niño genera la estimulación de agarrar la manito, de chuparse la manito, o tener ese propio instinto de sobrevivir. Entonces, si un niño tan pequeñito tiene esa habilidad, imagínate qué otras habilidades puede tener, ¿no? Entonces, Donan interpreta que esta rapidez para el aprendizaje se debe a la necesidad vital de desarrollar todas estas habilidades en tan poco tiempo. En este sentido, para él,
Cuando más crece un niño, más pierde esta agilidad. Y al conocer más datos de su entorno y dominarlo, decrece el ansia inicial por aprender. ¿Por qué razón sucede esto, Miss? ¿A qué se debe? Vamos a poner, digamos, una pequeña teoría que puede ser también, ¿no? Que ustedes se han dado cuenta que cuando uno va creciendo, pierde en cierta manera ese interés, esa motivación de querer aprender más porque ya se va a volver una persona un poco metódica, ¿no? Una persona un poco como que se levanta, se cuesta, va al colegio y hace las mismas actividades de forma recurrente. Entonces, cuando estamos pequeños, tenemos una gran habilidad, que es la habilidad de poder descubrir, explorar. Estamos tan ansiosos de querer aprender, de querer tener cosas nuevas a que dedicarnos, que en cierta manera es el tiempo más importante para poder aprovecharlo y poder implementar los diferentes métodos que conocemos para poder ayudar a nuestros niños a desarrollarse de manera objetiva y de manera completa. Es por esa razón que nosotros podemos decir que ellos tienen una necesidad vital de poder desarrollar todas sus habilidades en poco tiempo. Se desesperan por querer aprender. Quieren aprender más y más y más. Es por ello que el método Doman está pensado para ser desarrollado especialmente en los 6 a 7 primeros años de vida. En este sentido, nuestros alumnos estarían a una edad muy adecuada para trabajar con ellos, ¿no? Y son totalmente receptivos y están motivados para aprender cosas nuevas e interesantes. Por eso les decía que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que en este tiempo, en esta edad, ¿no? Los niños se sienten muy motivados, se sienten muy dueños de sí mismos de poder investigar cosas, avanzar, conocer cosas nuevas, y eso le va a permitir a los niños, ¿no? De que cuando nosotros apliquemos este método, se sientan más interesados por aprender, ¿no? Sin ir muy lejos, eh, por ejemplo, hay hijos de conocidas artistas, de niños que aprenden a leer a los 2 años. Hay niños que aprenden a los 2 años a leer, a los 3, ¿no? 4 años. Entonces, en cierta manera uno dice, uy, es un niño súper inteligente, de repente no es así, ¿no? Puede que tenga también una inteligencia desarrollada orientada a la lingüística, por ejemplo, ¿no? Pero en cierta manera también está mucho de la mano el tipo de método que se utilice, ¿no? Cuando nosotros, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pongamos en práctica. Entonces, si nosotros estimulamos a un niño de manera adecuada, según lo que nosotros queremos lograr con ese niño, ¿no? Entonces, en cierta manera, vamos a poder aplicar de forma adecuada este método y este niño va a poder lograr todas sus habilidades y todas sus capacidades, ¿sí? A ver, chicas, voy a dejar suelta una preguntita. Pueden participar por el chat y pueden levantar la manito para poder ir practicando, ir conversando sobre este punto. ¿Qué opinas del método Glenn-Doman? ¿Crees que sería bueno ponerlo en práctica? A ver, ¿quién de ustedes? Sí, a ver, Kai, te escucho. Claro, Miss, es muy importante para el desarrollo de los niños. Gracias, Kai. Sí, definitivamente. Y como ustedes verán, es un método muy llamativo. Es un método que podemos hacerlo desde casa, podemos hacerlo como estimuladores, podemos aplicarlo, ¿sí? Y no solamente aplicarlo, sino que también lo podemos mantener como una metodología de aprendizaje que no solamente se quede en el aspecto de la lectura, porque podemos adaptarlo a las diferentes disciplinas, a las disciplinas matemáticas, a las disciplinas de conocimiento de entorno, entre otras. Entonces, si nosotros lo aplicamos de manera que podamos abarcar un poquito más cada cosa, ya no se va a volver un método, se volvería una estrategia de aprendizaje, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Realizarían este método como estrategia de aprendizaje? A ver, ¿quién de ustedes estaría dispuesta a realizarlo? ¿Quién de ustedes desea participar? Kai, ¿te escuchamos? Claro, Miss, está bien, es una metodología que los niños van a captar más rápido. Claro que sí, Kai, van a captar más rápido. Aparte de eso, nosotros vamos, como vamos conociendo ya un poco más de este método, podemos ir indagando muy aparte, ¿no? Por cada uno de nosotros, para que de repente nos volvamos especialistas solamente en esta área,
¿no? Así como hay especialistas o educación básica solamente en lo que es método Montessori, también hay educación básica en lo que solamente respecta el método Doman. Entonces, si estos métodos son tan conocidos y han sido tan mundialmente eh, practicados, es porque definitivamente generan un resultado óptimo, ¿cierto? ¿Generan o no generan un resultado óptimo? Claro que sí, genera un resultado óptimo. Entonces, siempre es bueno que nosotros conozcamos un poquito más allá de lo que normalmente tenemos en cuenta hasta ahorita, ¿no? A ver, otro punto que nosotros vamos a ver acá es sobre la percepción visual como estímulo. Aunque se usa la estimulación desde diversas modalidades sensoriales, en el método Doman se hace especial hincapié en la percepción visual como estímulo que proporciona datos o información al cerebro. Estos estímulos que proporcionan datos o información al cerebro, ¿no? Son importantes. ¿Y sabes por qué son importantes? Porque nos proporcionan una visualización de lo que nosotros podemos comprender, mejor dicho, los niños puedan entender o puedan ver, se sienten llamativos a lo que ven. Estos estímulos están constantemente llegando al niño y dependiendo de la cantidad y calidad de los mismos, así es el desarrollo neurológico del menor, influyendo también en la forma en la que se le presentan para que sea adecuado a su funcionamiento cerebral. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que es una estimulación no solamente educativa, sino que es una estimulación que ayuda al desarrollo neurológico del niño, porque va a ayudar a que poco a poco capte y tenga la información de forma receptiva y pueda él aceptar que hay mucho más allá de lo que él puede aprender. Entonces se vuelve una estimulación activa. Se vuelve una estimulación activa. ¿Y por qué a mí se vuelve una estimulación activa? Porque constantemente vas a trabajar categorías y etapas de las cuales vas a ir aumentándole y aumentándole poco a poco más. Y eso va a gestionar en el niño un desarrollo que le dé oportunidad a aprender algo nuevo en cada categoría y en cada etapa del aprendizaje que se le realice como método o como estimulación. Eh, Otros aspectos diferenciales de este método es la manera en la cual se presentan los estímulos. Estos deben cumplir 4 características, independientemente de su modalidad sensorial. Recordemos que la sensorial también es muy de la mano, el área sensorial, con los métodos en la primera infancia. Por eso que uno de los métodos, yo considero que todas las áreas en sí, dentro de la estimulación temprana, pueden ser aplicables con los diferentes métodos y pueden ser utilizables de esa manera para poder gestionar y poder generar, ¿no?, ese aprendizaje completo en nuestros niños. Deben tener suficiente intensidad, debe presentarse con la suficiente frecuencia, debe darse al niño oportunidades ilimitadas para poder actuar y usar los aprendizajes que hace a partir de dichos estímulos. Deben tener una adecuada duración. Este es probablemente otro de los aspectos diferenciales del método, ya que Doman afirma que los estímulos resultan tanto más eficaces cuanto más breves son, ya que los niños son muy rápidos para captarlos, ¿no? Entonces son neurológicamente muy rápidos, son muy activos. De este modo, los pequeños tienen una atención muy dispersa a ojos de los adultos, cuando en realidad lo que se les pasa es porque quizás a veces no necesitan dedicarle mucho tiempo para percibir lo que ellos ven o lo que tienen a su alrededor. Es por eso que normalmente los niños captan más rápido de lo que uno cree. Ellos son más rápidos que nosotros mismos. Como ustedes se darán cuenta, ¿no? A un niño tú no lo puedes tener más de 45 minutos, hace de repente de manera eh, seguida, porque el niño se aburre. Entonces, uno de los mayores errores de la enseñanza tradicional es precisamente el exigir a los niños pequeños que presten atención, ¿ya? Que presten atención a las actividades del aula cuando él necesitaría mucho menos tiempo. Entonces, la consecuencia natural de todo esto es el aburrimiento. Entonces, en pocas palabras, como ya les mencionaba, en otros países, si bien es cierto, los niños van varias horas a las escuelas, pero dentro de esas horas en las escuelas, ellos no paran sentados haciendo puras actividades. Ellos tienen otro tipo de formación, otro tipo de enseñanza globalizada,
que al niño le permite aprender de manera no tradicional. Entonces el niño ya no se aburre, sino que se siente divertido, le gusta ir a la escuela porque aprende cosas nuevas. El niño en este proceso, utilizando el método Doman, ya aprende tan rápido que, como ustedes verán en la metodología de cómo realizar esta actividad, no, este método, no es mucho tiempo. A lo mucho le puedes dedicar 5 minutos, 4 minutos en la primera categoría. En la segunda categoría quizás ya será pues 8 minutos. En la tercera 10. En la quinta, en la cuarta, quinta puede ser 10 minutos, 15 minutos. O sea, vas a ir elevando el proceso de duración según cómo va respondiendo el estímulo que tú le realizas al niño con este método. Entonces, les voy a ver lanzar una pequeña pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Lo que dice acá, ¿no? Que uno de los mayores errores de la enseñanza tradicional es precisamente la cantidad de horas que se tiene a un niño sentado en un aula. ¿Realmente la consecuencia viene a ser el aburrimiento? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Kai, ¿te escuchamos? Sí, Miss. Sí, creo. Claro, ¿no? Eso le genera al niño al niño le genera aburrimiento, al niño le genera pues una especie de que repetitivamente va a hacer lo mismo. Y ahí es donde el niño suele dejar de estudiar. Por eso el niño tiende a cansarse. El niño tiende a cansarse, el niño tiende a sentirse abrumado de muchas cosas por hacer. Miren, este método tiene casi 60 años y en los años que ha sido aplicable, los niños que han recurrido a estos métodos de aprendizaje no han tenido problemas para poder desarrollarse en la época universitaria o en la etapa, perdón, universitaria. Al contrario, se han desarrollado muy bien y con todo el énfasis de querer acabarlo, querer eh, seguir avanzando en su vida. Entonces, aquí quizás van a haber muchas formas de poder darse cuenta que en este proceso, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos a nuestros niños estimulados, muy activos, pero para esto tenemos que saber cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, por eso que aquí les estamos dando un poco de este tipo de información que ustedes pueden poner en práctica, ¿no? Claro que sí, Laura. Al estar mucho tiempo sentado, ellos se inquietan y por ende pierden atención en el tema con facilidad. Claro, pierden atención porque se abruman, se aburren, porque quizás la metodología no es la misma, quizás la metodología no me llama la atención. Hasta uno mismo siendo adultos. Cuando a veces estamos mucho tiempo, quizás, ¿no? Y de repente, ay, por ahí ya vi, por ahí ya pasó, ¿no? Esto, ¿no? Yo me siento un poco, pues, ¿no? Quizás aburrido, quizás un poco así. Imagínate nosotros los adultos y date cuenta los niños tan pequeños. Entonces siempre es bueno que nosotros seamos muy empáticos con ellos y tratemos de aplicarles cosas nuevas. Evidentemente, atrás de cada actividad que se realice y de cada método que nosotros decidamos utilizar, tenemos que poner mucha motivación a nuestros niños, mucha actividad que genere una especie de atención en ellos y les demos esa posibilidad de aprender, no solamente jugando, sino de aprender de una forma segura y proactiva. Entonces, ¿qué significa proactiva? Que voy a gestionar esa actividad de nuestros niños de forma positiva y voy a ayudarlos a que ellos puedan tener el estímulo que nosotros requerimos para que ellos puedan aprender. ¿Sí? Entonces, el método TOMA viene a ser un método importante, viene a ser un método que podemos aplicarlo en la actualidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es importante? ¿Podemos aplicarlo en la actualidad? ¿Ustedes qué dicen? Podemos aplicarlo en la actualidad, chicas. Podemos hacerlo y eso nos va a dar
una gran facilidad para poder manejar a nuestros niños en el aula. Sí, eso sí está más que claro. Entonces, vamos a seguir con este método. Entonces, ahora, dos teorías importantes que nosotros vamos a considerar eh, en este punto es que el método Doman se basa en estimular las neuronas para que se desarrollen más y mejor. Para ello se utilizan los llamados bits de la inteligencia, unos estímulos diseñados para ser procesados de manera muy sencilla a través de todos los sentidos. Entonces, de esta forma se estimula la capacidad natural de aprendizaje mediante la creación de nuevas conexiones neuronales. Es muy utilizado en la educación especial también, y concretamente con niños con parálisis facial, con parálisis cerebral, perdón, síndrome de Down, autismo y con otras dificultades que también tengan en el desarrollo psicomotor. Pero en cierta manera este método ha sido aplicable, ¿no? En todos los niños en general. Y hemos podido, o sea, se ha podido comprobar que ayuda a generar estas activaciones de estos bits de la inteligencia y que ayuda a los niños a poder desarrollarse de manera oportuna. El objetivo de este método es conseguir el desarrollo integral de los niños a nivel físico, intelectual, emocional y social. Los bits de la inteligencia se introducen de forma lúdica y deben ser concretos, claros, simples y ser aplicados con frecuencia y con nivel progresivo. Por eso les decía, este tipo de método me va a ayudar a mí a poder aplicar con nuestros niños de forma divertida. Cuando hablamos de forma divertida es porque vamos a utilizar actividades lúdicas, vamos a ser concisos, vamos a ser claros, vamos a ser también concisos y vamos a ser simples. Y vamos a siempre a tener que generar niveles progresivos de aprendizaje, pero tenemos que darle la oportunidad a nuestros niños de intentarlo una y mil veces, porque en ese proceso de intento es que nosotros vamos a poder darnos cuenta que nuestros niños van a tener ese énfasis de poder practicar, de poder avanzar. Entonces, si nosotros les damos a nuestros niños esa posibilidad de poder conocer, de poder darle esa énfasis de que ellos mediante este método van a conseguir ese aprendizaje que necesitan, definitivamente vamos a poder darle un aprendizaje rápido y oportuno. Entonces, este método nos va a ayudar a nosotros como profesionales en el área de estimulación, también dedicarnos a poder estimular a los niños que tienen algún problema, ¿no? Que de repente han tenido algún accidente de parálisis cerebral, que de repente tenga un niño con condiciones, ¿no? Como el autismo, y nosotros queremos ayudarlos a que puedan leer, a que puedan interpretar o conocer. Esto es un método que es muy trabajado, pero es muy trabajado por muy pocas instituciones, por muy pocos centros de estimulación. No todos los centros de estimulaciones lo realizan porque no saben cómo realizarlo, no saben cómo aplicarlo. Por ejemplo, ¿no? Hay muy pocas escuelas que utilizan el método Montessori, por ejemplo. No todos lo usan. Son muy, pero muy poquísimas. En el mundo hay muy pocas, pero sin embargo son las más recurridas. Los padres más recurren a este tipo de escuelas. Ustedes me preguntarán, Miss, pero si es tan requerido, ¿por qué razón no hay más? Porque no todos pueden hacerlo. El método Montessori implica aplicarlo de una forma que vamos a ayudar al niño que vaya desarrollándose, ¿no? De forma autónoma, independiente, pero tenemos que dejar que el niño realice o gestione su propio estímulo también. Entonces, es muy diferente la teoría a las técnicas que realice, porque las técnicas las puede realizar cualquier docente, ¿no? Cualquier profesional, cualquier encargado de estimulación, por ejemplo, lo puede realizar, pero eso va a tener que ser aplicable, ¿no? Poco a poco, por cada uno de los profesionales que estén acorde, estén digamos, a cargo de este grupo de niños, ¿no? Y todo va a ir de la mano según a lo que nosotros tengamos ese diagnóstico de nuestros niños. Igual que el método Doman. El método Doman no es muy aplicable en todas las instituciones, pero sin embargo debería considerarse.
porque este método ayuda en cierta manera a que los niños puedan aprender de forma rápida, sencilla y sin muchas complicaciones. Si nosotros pudiéramos aplicarlo de forma general, ¿no? Y quizás dar una pauta más detallada de estos métodos en la primera infancia, hasta los 7 años, utilizando estos diferentes métodos, vamos a lograr muchas cosas importantes que realmente van a ayudarnos en el buen desarrollo de los niños. Es por esa razón que nosotros debemos considerar el hecho de dar, de poder aplicarlo, pero también conociendo. Tenemos que conocer bien a fondo estos métodos y cómo se han venido trabajando, ¿no? Por ejemplo, como ya había comentado anteriormente, este tipo de métodos se consideran mucho en Dinamarca, en Finlandia, en Nueva Zelanda, en parte de Europa, ¿no? Mucho, mucho se trabaja y son los países que tienen la mejor educación. Por ejemplo, en Japón, ¿no? Ellos tienen, la educación de ellos es muy distinta a la de nosotros. Ellos consideran que primero es la motivación de valores, ¿no? De la responsabilidad, de la disciplina, del respeto, y lo hacen de una forma muy distinta a la de nosotros. Luego ya viene la parte académica, ¿no? La parte estructural del aprendizaje. Igual que en Corea, por ejemplo, también se maneja una estructura de educación muy orientada a poder primero aprender el tema de los valores, el respeto, la disciplina, digamos que la autonomía de poder sobremantenerte, poder mantenerte tú mismo. Aplican mucho ese tipo de educación desde muy pequeñitos. No sé si ustedes se darán cuenta, ¿no? A veces en las redes sociales aparecen videos de niños, pues, pequeñitos, ¿no? Chinitos, coreanitos, japoneses, que cocinan solos, aparentemente, ¿no? Y que solitos cocinan. Muchos dirían, uy, no, ese niño se puede quemar, qué pena, ¿no? Pero para ellos no es así. Para ellos es un gran avance que sus niños tan pequeños puedan tener esa responsabilidad de poder atenderse o atenderse a sus hermanos menores. ¿Por qué? ¿Por qué pueden hacerlo eso? ¿Por qué razón lo desarrollan así? Porque es parte de su desarrollo disciplinario de ellos y evolutivo, generando valores, generando responsabilidades. Entonces, digamos que en nuestras escuelas no se desarrolla en su totalidad todavía ese tipo de acciones, pero sin embargo, pues hay mucha responsabilidad también de los padres, ¿no? En estos otros países. Pero sin embargo, en otros países como Dinamarca, Finlandia, ¿no? Ellos realizan este tipo de aprendizaje, de desarrollo, ¿no? De aprendizaje con estos métodos y con otros métodos más que son conocidos a nivel mundial, pero que no lo saben aplicar. Entonces, ahora, para poder nosotros ya seguir con nuestro tema, ¿qué opinan ustedes respecto al método Doman? ¿Realmente consideran que es de suma importancia? A ver, ¿quién de ustedes desea participar, chicos? Pueden participar también por el chat, si gustan. Pueden participar por el chat, pueden también levantar la manito, no hay ningún problema, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir con nuestro PDF que está compartido, ¿no? El método trata de enseñar a los alumnos series de 5 tarjetas. Claro, Sandra. Claro, Laura, facilita mucho el incremento de vocabulario en la primera infancia. Es por eso que el niño pues comienza también a conocer palabras nuevas, ¿no? Comienza a gestionar oraciones. Ellos mismos van procesando que pueden generar ese tipo de oraciones para poder comunicarse. Es ahí donde se utiliza, ¿no? Este método que consta, ¿no? De una serie de 5 tarjetas con palabras escritas o imágenes, ¿no? Perdón, son de palabras con imágenes, ¿no? También puedes usarlo solamente con palabras, con letras grandes y que correspondan a una misma categoría o campo semántico. Por ejemplo, colores, animales, parte del cuerpo, etcétera. Esas tarjetas deben mostrarse de forma rápida 3 veces al día.
Si nosotros queremos hacer este tipo de método, lo tenemos que hacer 3 veces al día. Miss, ¿por qué son 3 veces al día? Porque es una forma de estimular a mi niño de forma diaria y también de forma activa. Y no me va a tomar más que 5 minutos, es más, hasta menos, como ya les había mencionado. Este método es un método rápido, no es un método el cual me permita a mí tomarme 40 minutos, 1 hora con el niño, no. Por esa razón, las sesiones de estimulación temprana en niños muy pequeñitos no exceden ni los 10 minutos ni los 15 minutos, cuando es estimulación de aprendizaje, ¿no? En cambio, cuando son otro tipo de estimulación, pues las sesiones son de 20 a 25 minutos. ¿Y por qué razón, Miss? Es tan poco, porque los niños se aburren. Los niños se aburren, no les gusta tampoco estar mucho tiempo. Es parte de su proceso de desarrollo de ellos mismos. La forma de hacerlo es muy sencilla. Hay que plantearlo como un juego y recitar a los niños cada palabra con entusiasmo, con voz alta y clara. Y poco a poco ir añadiendo categorías de 5 palabras. A medida que avanzan los días, se disminuye el tamaño de la letra y se introducen frases, primero cortas y después más largas. Por último, se trabaja directamente con los cuentos. Es ahí donde nosotros ya después aplicamos los cuentos. Hay cuentos, por ejemplo, que son muy cortos, que tienen imágenes y tienen palabras grandes. Y es ahí donde nosotros nos ayudamos con esos cuentos, porque la idea es fomentar en el alumno, en el niño, desde muy pequeño, la lectura, ¿no? Entonces, nosotros para poder conocer este método hemos tenido que ver muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, las fases de los bits de inteligencia son las siguientes, ¿no? En la primera fase se utilizan palabras de grupos de 5 que pertenezcan a una misma categoría. ¿Por qué lo vuelvo a recalcar? Porque es importante que conozcamos cómo son las fases de manera más intensificada para que ustedes puedan aplicarlo, ¿no? Y poco a poco van a ir añadiendo grupos de palabras de distintas categorías, ¿no? En la segunda fase se hace el uso de parejas de palabras y se utilizan las categorías ampliándolas de la misma forma. En la tercera fase se trabaja con frases sencillas. En la cuarta fase se introducen los cuentos con un máximo de 50 palabras. Se debe tomar en cuenta que en todas las fases se utiliza la imagen de soporte con las palabras. ¿Qué cosa quiere decir, Miss, la imagen de soporte con las palabras? Que voy a utilizar imágenes con palabras. Y estas palabras tienen que ser grandes y tienen que ser comprendidas. O sea, tiene que haber un trabajo articulado del estimulador, que vocalice bien la palabra, que la imagen sea sencilla pero directa y precisa, y que la letra de lo que dice la imagen, ¿no? Tiene que ser precisa y tiene que ser una letra bien comprensible para que el niño poco a poco gestione esa estimulación propia que va a tener de su propio desarrollo neurológico. Vamos, como ya lo habíamos mencionado, este método ayuda a evolucionar de forma neurológica, ¿no?, el cerebro de un niño, porque se generan estos bits de inteligencia. Y estos bits de inteligencia van de acuerdo a las 4 fases que estábamos mencionando. Entonces, estas fases están impregnadas de categorías de palabras, que son muy buenas y que se aplican desde los 0 meses hasta los máximos 6, 7 años, ¿no? Bueno, chicas, vamos a darles un pequeño test, el último test de su clase, ¿ya? Es sobre el método Doman, y lo voy a compartir con ustedes por el chat para que puedan desarrollar este test, que es referente al tema que estamos viendo ahora, y nos va a ayudar a comprender muchas cosas, ¿no? Ustedes saben que clase dictada, clase evaluada, clase aprendida. La idea es que ustedes puedan, de alguna u otra manera, pues, aprender poco a poco, ¿no? Aprender poco a poco este proceso de aprendizaje, ¿no? Y darse cuenta qué tan importante viene a ser este proceso y por qué razón es tan importante conocer este método Doman, ¿no? Este método Doman definitivamente pues viene a ser uno de los más hablados en el mundo y no solamente se conoce ahora, este método tiene muchísimos años, ¿no? Entonces vamos a ir uniéndonos
a esta pequeña evaluación que me va a permitir conocer un poco más, a grosso modo, sobre este método, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros desarrollarnos en la parte profesional, aplicarlo también en nuestras aulas, con nuestros centros de estimulación, trabajar activamente para el bienestar de nuestros niños, porque a la larga lo que nosotros queremos es que se dé el bienestar de nuestros niños y que completen ese aprendizaje que necesitan. Como ya les había mencionado, la labor de un docente, de un estimulador, es una labor de servicio, una labor que está de servicio a la ciudadanía, está de servicio a nuestros niños, y lo que nosotros queremos es que realmente pues se funcione poco a poco este aprendizaje que se necesita, ¿sí? Así que vamos chicos, vamos uniéndonos para que nosotros podamos practicar lo que ya hemos venido desarrollando, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a nosotros a comprender todo este tipo de teorías que vienen a ser, pues, nuevo, ¿no? Y vienen a ser de nueva vanguardia, ¿no? Ahorita en la sociedad y que es tan necesaria realmente. Recordemos que este método ayuda a trabajar los niveles intelectuales, físicos y sociales. Y no solamente el social, también el emocional. Entonces es un método que trabaja muchas áreas, muchos niveles. Y estos niveles van a ir orientados a las diferentes disciplinas que se tienen y nos van a ayudar a poder comprender todo este tipo de nuevas metodologías que se usan, que realmente se han dejado de usar, porque antiguamente se usaban muchos años y se aplicaron de forma más tradicional, una educación más, digamos, redundante, ¿no? Ahora obviamente ya se está aplicando muchas cosas, muchos métodos de aprendizaje para los niños desde los 0 años, desde los 0 meses hasta los 7 años. Así que chicos, aprovechen cada tema, cada punto que nosotros vemos. Es muy importante que conozcamos estas teorías, porque como especialistas en el área, nos va a ayudar a poder desempeñarnos mucho mejor. ¿Sí? Bueno chicos, voy a poner a empezar la prueba y tenemos unos 5 minutitos. ¿Sí? Ya chicos, a ver, vayamos respondiendo las preguntitas, ¿ya? Y vamos a dar unos 5 a 7 minutos para que las respondan, ¿sí? Vamos chicos, todavía pueden unirse para esta práctica, el enlace está en el chat, ¿sí? Vayamos viendo qué tan importante es, ¿no? ¿Qué preguntas son las que tenemos nosotros ahí? Por ejemplo, nos dice, ¿no? ¿Quién es el fundador del método Doma? ¿Quién es el fundador, chicas? Ya hemos hablado. ¿Cuál es el enfoque principal del método Doma? Desarrollar qué habilidades. Desarrolla las habilidades intelectuales, ¿cierto? Ahora, ¿cómo abordar o cómo aborda el método Doman en las discapacidades de aprendizaje? ¿Cuáles son los principios clave del método Doman? ¿Cómo incorpora el método Doman actividades físicas en el aprendizaje? Pues en cierta manera el niño está muy presto a poder moverse, ¿no?
a ser inquieto. Entonces, eso nos va a ayudar a que el niño no pueda aburrirse. Entonces, tenemos que darle actividades, digamos, que sean muy entretenidas para ellos, sean divertidas, como se dice. Ya habíamos conversado que el niño de por sí necesita actividad constante y actividad nueva, actividad que le permita aprender, que le permita desarrollar su propia imaginación, su propia creatividad. Entonces, en este proceso de aprendizaje de creatividad, este método se aplica eh, realmente en muchos niños, ¿no? Y en muchas actividades. ¿Para qué grupo está diseñado principalmente este método Doman? Ya habíamos hablado que este método Doman va desde los 0 meses. O sea, quiere decir que hasta un niñito muy pequeñito, desde el día 1 de nacido, podemos ir ayudándolo de diferentes formas, estimulándolo de manera adecuada para que pueda ir conociendo y canalizando sus emociones, para que pueda sentirse que realmente hay nuevas cosas por aprender, por descubrir. ¿Cuáles son algunas críticas comunes del método Doman? También hay críticas comunes en este proceso. Hay mucha gente que pudo criticar este proceso de este método de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo difiere el método Doman en los métodos de enseñanza tradicionales? Obviamente, como ya habíamos mencionado, el método tradicional de aprendizaje es muy distinto a lo que se conoce, ¿no? Dentro de este método. Entonces es bueno que nosotros podamos comprender que este método va a ayudar, en pocas palabras, a que el niño pueda desarrollar sus habilidades en muy poco tiempo. Recordemos que cuanto más crece un niño, más pierde esta agilidad y al conocer más datos de su entorno y dominarlo, decrece el ansia inicial por aprender. Eso es lo que especificaba este médico, Glenn Doman. Él decía que por varios estudios cerebrales y neuronales que había hecho a niños muy pequeños, él podía afirmar que el niño cuando crece pierde la agilidad, pierde ese interés de poder aprender un poco más. Entonces, por ende, se cansa. Es por eso que este método, ¿no? Es muy adecuado para trabajar desde los 0 a los 7 años, porque son totalmente receptivos en este tiempo y se encuentran ya motivados para aprender cosas nuevas. En cambio, ya cuando comienzan a crecer, su motivación ya viene a ser un poco más social, un poco más ya, digamos, un poco más distinta. Entonces es ahí donde ya comienzan a cambiar ciertas perspectivas para los niños, ¿no? Entonces es bueno que nosotros podamos conocer, ¿no? Ese tipo de métodos que nos van a ayudar a darnos cuenta qué tan importante es, ¿no? Vamos, chicas, vamos, resolviendo. Vamos, chicas, ¿cómo vamos resolviendo? A ver, ¿quién de ustedes ya va acabando con sus preguntitas?
Ya nos faltan poquititas, así que vamos a esperar unos minutitos para que puedan acabar. 7:10 ya lo cierro las preguntas, ¿ya? Y como ya les había mencionado, este método es muy interesante, es uno de los métodos que se trabajan más de manera mundial, ¿no? Y que son muy aplicables, ¿no? Entonces este método nos va a ayudar a poder darnos cuenta que hay cosas nuevas que podemos aplicar como estrategia de aprendizaje para nuestros niños menores de 7 años. Y esas estrategias nuevas que se pueden usar, ¿no? Se pueden ver, ¿no? Reflejadas en estos, este, en estos métodos de aprendizaje, ¿no? Entonces yo les invito, chicas, a que puedan revisar un poquito más todo este manual, pueden revisar activamente todas las clases que tenemos, ¿no? Y todo lo que sea relacionado, pues, a estos métodos nuevos, ¿no? Conocer, investigar, ¿no? Como profesionales, como personas que se van a dedicar al área de trabajar con niños pequeños, no solamente tenemos que conocer las teorías, sino que tenemos que tener la práctica activa, ¿no? Y para esto tenemos que tener el conocimiento para poder aplicarlo, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos ahondar mucho más en el tema, conocer propiamente, ¿no? Todo lo que significa y esos puntos tan importantes que se consideran dentro de este método, ¿sí? A ver, chicas, ¿cómo vamos? A ver, por ahí creo que les falta a dos compañeras, ustedes. Vamos a esperar ya un minutito y medio más les vamos a dar para que puedan terminar este punto mientras que vamos haciendo como una retroalimentación de lo que ya hemos venido hablando, ¿no? De lo que ya hemos venido tratando. Luego de esto, ya les muestro un videíto final como una autoayuda para poder enseñar a leer a niños pequeños, ¿no? Y cómo podemos aplicarlo también. Como ya habíamos conversado, la percepción visual como estímulo es muy importante para los niños. Habíamos hecho hincapié que en la percepción visual como estímulo va a proporcionar datos e información al cerebro. Entonces, esos estímulos que proporcionan datos e información al cerebro, ¿no? Están constantemente llegando al niño. Y dependiendo de la cantidad y de la calidad de los mismos, es así como viene a ser el desarrollo neurológico del menor. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que esta percepción de estímulo como de manera visual, ¿no? Nos va a ayudar a que el niño pueda aceptar poco a poco que hay cosas nuevas que no conoce y que decide o que va a querer aprender. Y lo va a aprender de forma recurrente, de forma activa, porque va a querer que su cerebro funcione más rápido, porque recordemos que en estas edades, menores de 7 años, no solamente se forja el carácter, el temperamento de un niño, su comportamiento, no. También va a ir de la mano con el aspecto de aprendizaje, cómo puedo aprender y cómo puedo hacer que sus neuronas de mi hijo, de mis alumnos, trabajen más rápidamente. Entonces, mediante más actividades fáciles, sencillas y rápidas les ofrezcamos, ellos van a sentirse más estimulados a aprender. Y recordemos, que siempre tenemos que darles esa libertad de que el niño tiene que tener oportunidades ilimitadas para poder usar estos aprendizajes a partir de dichos estímulos. Tenemos que darle una frecuencia suficiente para que aprenda también, porque esta frecuencia evidentemente va a tener que ser según como lo requiera, ¿no? Normalmente pues se pueden utilizar de 2 a 3 veces al día, porque a lo mucho me va a tomar 5 o 7 minutos por cada sesión o por cada etapa, ¿no? Por cada categoría. Entonces, si nosotros lo aplicamos de esa manera, nos vamos a dar cuenta que hay una facilidad de por medio en este proceso, ¿sí? A ver, chicas, ahora sí le voy a dar finalizada la prueba, ¿ya? Para terminar. Muy bien, chicas, muy bien. A María Claudia, a Cristina, a Marina, muy bien. Y gracias a todas las demás. De verdad, un aplauso para ustedes.
que puedan seguir avanzando, puedan seguir aprendiendo. Un aplauso, chicas. No sé por qué razón no salen mis emoticones. Ah, ya está, ya. Un aplauso, chicas, un aplauso para todos ustedes. Y de verdad, siempre hay que felicitarnos por cada nuevo aprendizaje que tenemos. Eso es algo muy fundamental, ¿ah? Eso es algo que debemos aplicar no solamente aquí, sino también con nuestros niños, ¿no? Debemos siempre eh, ser capaces de felicitarnos a nosotros mismos por lo que hemos aprendido, por lo que estamos aprendiendo, por este afán de querer seguir avanzando, de ser una mejor persona cada día más, ¿no? Vamos a ser mejores personas, mejores profesionales, porque todo tiene que ir de la mano. Nosotros tenemos que considerar que el lado humano siempre tiene que primar en todo lo que nosotros hagamos. Eso es algo que siempre tenemos que considerar y les voy a dar como un consejo así, muy general para que ustedes puedan considerar ese punto muy importante, ¿sí? Entonces, retomando el método Doman que estamos ahorita ya conversando, ¿no? Eh, Uno de los puntos principales, como una pequeña retroalimentación, es tener en cuenta la percepción visual como estímulo. Por favor, siempre hay que tomarlo en cuenta, porque en este punto nosotros tenemos que conocer que el estímulo, la estimulación mediante el aspecto visual ayuda muchísimo a nuestros niños. Es por eso que este método trabaja con tarjetas de imágenes con palabras, porque eso me va a ayudar a que mi niño reconozca lo que dice ahí según a lo que ve. Si bien es cierto, en el momento todavía no va a entender qué palabras son, pero al escuchar el sonido va a relacionar la imagen con lo que dice. Entonces, nosotros tenemos que vocalizarles muy bien la palabra que estamos mencionándoles en ese proceso de aprendizaje, ¿sí? También tenemos que considerar que este método se basa en estimular las neuronas para que se desarrollen más y mejor. Por ello se utilizan los llamados bits de inteligencia. Ya les había mencionado que estos bits de inteligencia, ¿no? Están diseñados para ser procesados de manera muy sencilla a través de todos los sentidos. De esta forma se estimula la capacidad natural de aprendizaje mediante la creación de nuevas conexiones neuronales, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el objetivo de este método es conseguir el desarrollo integral de los niños a nivel físico, intelectual, emocional y social. Y los bits de inteligencia se introducen de forma lúdica y deben ser concretos, claros, sencillos y ser aplicados con frecuencia y con nivel progresivo. Ya les había mencionado que aplicarlo con nivel progresivo es respetar las categorías e ir avanzando según cómo mi niño está avanzando también. Porque si yo veo que mi niño no comprendió en la primera etapa, obviamente no me voy a pasar a la siguiente categoría. Voy a tener que darles esas oportunidades que necesite para poder adaptarse o para poder conocer lo que está haciendo. Cuando dice que hay que hacerlo de forma sencilla, nosotros tenemos que plantearlo como un juego. Recitar a los niños cada palabra con entusiasmo, con voz alta y clara, y poco a poco vamos a ir añadiendo categorías de 5 palabras. A medida que avanzan los días, se va a disminuir el tamaño de la letra y se introducen frases, primero cortas, después más largas, y por último ya se trabaja con cuentos, ¿no? Pero hay estos cuentos que se trabajan en los métodos Doman, tienen que ser estos cuentos que tienen imágenes y las letras un poco más grandes de lo normal, porque al darnos cuenta nosotros, por ejemplo, no le vamos a dar un cuento que tiene las letritas pequeñitas, ¿no? Cuando el niño todavía no sabe leer y está empezando en ese proceso de la lectura, del aprendizaje de lo que significa cada cosa. Entonces, para eso nosotros tenemos que trabajar con cuentos de acuerdo a la edad requerida, ¿sí? Ahora, vamos a mostrarles un pequeño video, ¿ya? Para que ustedes lo puedan poner ahorita en práctica y lo puedan conocer, ¿sí? Es un video adicional a lo que vamos a ver hoy día, pero es orientado también al tema que nosotros estamos viendo, ¿no? A ver, un minutito.
La lectura y la escritura son las principales habilidades que distinguen al ser humano de cualquier otro ser vivo. Estas dos actividades son las herramientas clave con las que desarrollamos nuestro intelecto. Por eso, hoy quiero ofrecerte una guía práctica del método Doman que te permitirá enseñar a leer a tu hijo a partir de los 8 meses. Glenn J. Doman nos ha enseñado que un bebé puede comenzar a ser estimulado por actividades relacionadas con la lectura antes de su primer año de edad. Otros investigadores incluso afirman que el vocabulario de los bebés se puede enriquecer a partir del primer mes de vida mediante la lectura de cuentos. Es posible que al principio no comprendan el significado de cada palabra, pero una vez almacenan la información, no pasará mucho tiempo antes de que puedan designar las relaciones correspondientes entre estas palabras y el mundo que los rodea. Esto es precisamente lo que es el método Doman. Utilizar elementos de la vida cotidiana del niño para enseñarle cuál es la representación de cada una de estas palabras a través de flashcards o pequeños carteles que le ayudarán a formar asociaciones y a memorizar cómo están escritas. Suena como una tarea increíble, ¿verdad? Los más escépticos pensarán que esto es imposible, debido a la costumbre de enseñar el alfabeto a los niños antes de enseñar las palabras. Y ahí radica la diferencia entre el método Doman y otras estrategias, en las que el conocimiento abstracto como las letras es un punto de partida para el aprendizaje. Veamos qué implica específicamente el método Doman para que nuestros hijos aprendan a leer a una edad temprana. El método debe aplicarse en pequeñas sesiones que no pueden exceder los 10 minutos, es decir, lo presentaremos en pequeñas cápsulas de conocimiento. Si el niño o niña es menor de 1 año, es mejor dedicar solo 3 minutos a enseñarle. La idea es que no se aburran para que sigan interesados activamente. Se realizan 3 sesiones diarias y se incluye un nuevo grupo de palabras cada día. Si tu hijo es menor de 18 meses, las tarjetas que uses deberán ser grandes. Las palabras deberán estar impresas en rojo y las tarjetas deben ser colocadas a unos 45 centímetros de tu bebé. Para los niños que tienen más de 1 año y medio, las tarjetas serán un poco más pequeñas, las letras serán negras y debes colocarlas a 1 metro del niño. No tomes esta tarea como una obligación, porque el tono divertido de las sesiones ayudará a tus hijos a mantenerse atentos y querer aprender más. Establece grupos de palabras por categorías, como por ejemplo familia, casa o partes del cuerpo. Cada grupo debe contener 5 palabras, una por tarjeta. El primer día le mostrarás a tu hijo una categoría, es decir, 5 tarjetas. El segundo día debes incluir otro grupo, por lo tanto le estarás mostrando un total de 10 tarjetas. El tercer día agregarás otra categoría, para un total de 15 palabras. A continuación, agregarás un grupo todos los días hasta llegar al 5.º día, donde ya mostrarás un total de 25 palabras. El 6.º día tendrás que descartar el primer grupo de palabras y añadir otro para quedarte siempre con las 25 tarjetas. De esta manera, le estarás presentando a tu hijo cada grupo de palabras durante 5 días en 15 sesiones. Recuerda que cada día haces 3 sesiones y las 15 sesiones serán el tiempo suficiente para que memorice cada una de las palabras. Al principio, puedes hacer unas 200 tarjetas con las que tendrás material para 1 mes de sesiones. Recuerda que debes impartir 3 clases pequeñas diarias y que debes hacerlas lo más divertidas posible. Estas sesiones se pueden realizar en cualquier área de la casa y también las puedes llevar a cualquier lugar y ponerlas en práctica mientras esperas al entrar a la consulta del médico, en el trayecto del tren o donde tú prefieras. Lo más importante de este proceso es que tanto tú como tu hijo o hija debéis divertiros mientras aprendéis. Cada vez que le enseñes una palabra nueva, trata de enseñarle a tu hijo de qué objeto estás hablando. Esto le ayudará a hacer conexiones y será aún más fácil para ellos. La idea de este método es pasar de lo familiar
para que comprendan cómo se escriben las palabras, a lo abstracto, entendiendo lo que representan las palabras y los sonidos. Cuando tu hijo comprenda qué es una palabra, será más fácil para él comprender el nombre de cada letra y cómo se forman las sílabas, las palabras y las frases. Si pones en práctica estas instrucciones, verás que el método Doman no solo será una oportunidad para que tu hijo se inicie en la lectura y la escritura, sino que también te permitirá compartir y disfrutar tiempo con él mientras estimulas su inteligencia. Bueno, chicos, chicas, como hemos podido ver en este pequeño video, definitivamente, pues, el método Doman es un trabajo muy proactivo, es un trabajo muy divertido, el cual nosotros tenemos que transmitir a nuestros pequeños, ¿no? Y se pueden hacer en casa, pueden hacerlos en las sesiones que nosotros podamos realizar como un método de aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros pues conversábamos ya como punto final que dentro de estos procesos, estos llamados bits de inteligencias, tenemos las fases, ¿no? La primera fase, la segunda fase, la tercera y la cuarta, ¿no? Al final de cuentas, nosotros podemos ir añadiendo las palabras que se piden como requisito, digamos, opcional, mínimo 5 palabras por cada fase, o sea, por cada categoría de palabras, ¿no? Cada categoría. Pero nosotros podemos utilizar de repente desde 3, no necesariamente. Claro, sí, mira, te voy a mandar este video, del último video, ¿ya? Porque aquí te explica mucho mejor cómo trabajarlo, ¿sí? Es más detallado. A ver, aquí te estoy mandando el link del video para que lo puedan revisar, lo puedan ver también. Siempre es bueno que ustedes se capaciten, también que puedan verlo de forma más global, ¿no? Más detallado, ¿no? Pero aquí tienes un arma muy, muy poderosa para la educación y para la estimulación, que es el tema del método Doman. Es muy trabajado en otros países. Es por eso que decidí poderles brindar a ustedes como una clase, porque es muy importante y es muy buena, es muy estimulante. Y eso ustedes lo van a poder probar el día que ustedes lo realicen activamente con sus niños, ¿sí? Como les mencionaba, ¿no? Si bien es cierto, piden 5 palabras por cada categoría, pero pueden empezar con tres palabras con cada categoría. Por ejemplo, yo he trabajado con ese método y he empezado con 3 palabras y me resultó mucho, realmente. En la actualidad también lo hago en casa y sí, me está resultando muy bien, primero con 3 palabras. Luego lo he decidido hacer de forma un poco más larga, pero con diferentes actividades en el proceso de enseñanza de las palabras, ¿no? Por ejemplo, si es con sonidos de animales, no solamente incluir la imagen y la palabra del animal, sino también el sonido, porque como ustedes verán, también tenemos que orientarlo también con el sonido para que puedas identificar, ¿no? Entonces el niño identifica y automáticamente su cerebro va a trabajar a 1000, porque va a empezar a darse cuenta de que lo que se le está enseñando es algo que él conoce, pero que no sabía que era, ¿no? Sin embargo, al momento de que uno le explica más detalladamente con juegos, él va a empezar a aprender y a comprender. Por esa razón, chicas, hay que poner en práctica estos métodos de aprendizaje, desenvuélvanse bien en sus áreas como estimuladores, ¿no? Y bueno, chicas, este ha sido el último tema de nuestro curso de estimulación temprana. Y de verdad que ha sido un agrado poder estar con ustedes en este curso tan importante, ¿no? Y por favor sigan capacitándose, sigan avanzando. Muchas gracias a todos ustedes, no por